Vamos a ir a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios siempre porque eh, yo siempre les digo a ustedes, para mí es una expectativa lo que vamos a leer en el capítulo siguiente y qué es lo que Dios nos va a hablar. Yo, y de acuerdo a esta lectura de cartas a la distancia del apóstol Pablo, estamos en el capítulo 4 ya de Primera Tesalonicenses, donde vamos a reforzar hoy una de las doctrinas más importantes de nuestra fe, que es lo que todas las religiones se preguntan, ¿cierto? O tratan de explicar qué es lo que pasa después de la vida, ¿cierto? ¿Qué pasa después que morimos? Y Dios, a través de su Espíritu Santo, hoy día nos va a enseñar y sin duda va a consolar a quienes hemos visto partir a alguien amado y sin duda les extrañamos, ¿cierto? Como siempre les digo, es para estos momentos donde debemos aplicar lo que nos enseña la palabra y hoy el Espíritu Santo nos mostrará una verdad que nos dará paz, nos dará consuelo y nos dará libertad también. Así que vamos a orar por esta palabra, ¿cierto? Y vamos a luego leerla. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, poder leerla, poder disfrutar esa dulce miel, Señor, como decía el salmista, que es tu palabra, esa dulzura. Señor, que hoy día será un bálsamo a nuestro corazón, será un consuelo. Y también vamos a aprender algo que te pido, Señor, que nunca, nunca, nunca nos olvidemos de lo que, de la claridad, Señor, que tú tienes respecto a cosas que para nosotros son ignoradas, Señor, son ocultas, pero que tu palabra, Señor, lo dice tan claramente. Y te damos gracias por esa confianza, por esa libertad. Y como decía, en el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre se dice que eh, nosotros tenemos miedo de cosas que no conocemos, ¿cierto? Hay gente también que le tiene miedo a la muerte y es básicamente porque no sabe lo que viene después. Y en esa incertidumbre, digamos, en esa falta de información, es que hay cosas que nos dan miedo. Pero mire, vamos a leer el verso 13 del capítulo 4, Primera Tesalonicenses, de ahí en adelante. Vamos a leer hoy día hasta el verso 18 y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Dice el verso 13, hermanos míos, queremos que sepan, y esta palabra sepan viene del griego noía, que es ejercitar la mente, comprender, entender. O sea, queremos que ustedes, vamos a ejercitar un poquito la mente hoy día, aunque sea domingo y temprano, vamos a entender, eh, como dice la versión de 1960, habla de la ignorancia, ¿cierto? Que es lo contrario al conocimiento, que es no saber algo por falta de información o por desconocimiento, por incluso la ignorancia es por desconocimiento, por desagrado, es como decir, ¿sabes qué? No, esas cosas a mí no me gustan, a mí no me gusta escuchar esas cosas, no me gusta hablar de los muertos, no me gusta hablar de estas cosas. Entonces, eso finalmente, cuando tenemos una actitud así, eso nos lleva a la ignorancia. Es como esas personas que dicen, no me gusta cocinar y no saben cocinar porque eh, tienen el desconocimiento, pero cuando, ya puedo decir yo también, cuando ya aprendemos a cocinar, uno disfruta el poder ejercitar, ¿cierto? Esa técnica. A mí me gusta que mis hijas, mi esposa, la G también, cuando yo les cocino mis especialidades, ellas dicen, wow, te quedó mucho mejor que la última vez. Y eso nos va motivando. Y cómo se siente uno cuando sabe algo, cuando aprende algo. Y es una bendición. Hace unos días atrás también mi esposa tenía un mueblecito con unas luces y se le apagó y no prendía. Entonces yo recuerdo una vez que Julio estaba haciendo unas instalaciones, Julio Ulloa, eh, y ahí yo vi cómo él abría unos soquetes y yo
yo dije, esto yo lo vi a Julio una vez hacerlo, entonces abrí el soquete y tenía un cable suelto. Entonces, encontrar y saber que ese cable va metido ahí, se aprieta un poco, ta, ta, ta. Bueno, cuento corto, le arreglé el mueble a mi esposa. Imagínense cómo se sentía ella, cómo me sentía yo de poder lograr, ¿cierto? Arreglar algo. Y ese gozo, esa satisfacción de saber algo, es la que hoy día el Espíritu Santo nos quiere que disfrutemos, ¿ya? Hay personas en medio de nuestra iglesia que saben de peluquería, que saben de cocina, que saben de ventas, que saben armar empresas, que saben muchas cosas, que saben, no sé, construir casas, que saben pintar, y todas esas cosas nos van dando un gozo. Es un gozo poder saber cosas, ¿ya? Y ese es el concepto hoy día que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Queremos que ustedes disfruten al saber, ¿cierto? Algo que a lo mejor hoy día no lo saben, pero que después que lo aprendan van a poder entenderlo y van a poder ejercitar su mente. Entonces, ¿qué es lo que en este caso específico el apóstol Pablo les quiere enseñar? Lo que en verdad pasa con los que mueren, ¿ya? Es como hoy día ustedes van a aprender, igual que yo, qué es lo que pasa con los que mueren. Entonces, después de esto, usted va a tener esa tranquilidad, esa paz de saber qué es lo que pasa después de la muerte y no vamos a tener el temor, no vamos a tener la tristeza, ¿cierto? Ni la duda de qué pasa con esas personas queridas nuestras cuando mueren, como dice en el griego, cuando van a dormir, ¿ya? Y dice, ¿para qué nos quiere enseñar esto hoy día el Señor? Para que no nos pongamos tristes. Por eso me acordaba de mi amigo José Luis, ¿cierto? Que sin duda la pérdida de su padre es algo triste. Ayer cuando hablaba con él, se notaba en su voz esa tristeza y es normal, es normal. Pero cuando uno sabe lo que pasa y es lo que nosotros sentimos como cristianos, hermanos, podemos tener una tranquilidad y como Dios me hablaba esta semana, nosotros como hijos de Dios tenemos una ventaja, porque en medio de la dificultad tenemos a Dios para acudir. En medio de una enfermedad como lo que vivió Lisette, sabemos que podemos orar, ayunar, tenemos esperanza, ¿cierto? Y los que no tienen a Dios en su corazón están en desventaja porque no saben dónde acudir, no saben qué puerta golpear. Yo sé que muchas veces uno, al pedir una oración a alguien, decirle, oye, pucha, ora por mí, uno siente esa esperanza de que algo puede cambiar, de que Dios puede hacer el milagro y eso es lo que Dios hoy día nos quiere enseñar. Entonces, no se pongan tristes como los que no tienen, ¿ve? Esperanza. La esperanza, ¿cierto? Como lo define la Biblia, es esa confianza, esa expectación, esperar algo con anhelo. Entonces, los que no tienen esperanza, no esperan nada, no tienen ninguna expectativa de lo que va a pasar mañana, no tienen ninguna confianza de que las cosas pueden cambiar. Entonces, dice la versión de Message, no debe pensar en ellos como personas que no tienen nada que esperar. ¿Se fija? Como si la tumba fuera la última palabra. Entonces, no podemos pensar que las personas que mueren, ¿cierto? Y ya voy a hacer la aclaración, las personas que mueren en Cristo, ¿cierto? Para ellos, no podemos pensar en ellos como que si la tumba fuera la última palabra. Hay cosas, hermanos, que no podemos ignorar, aunque, como decía este verso, aunque sean cosas de las que no nos guste hablar. Y son de esas cosas que realmente no sabemos porque no tenemos evidencia científica, como se dice. Solo hoy día tenemos lo que la palabra de Dios nos dice y que mucha gente no lo toma como una verdad porque dice, no, la Biblia la escribió un hombre y le quitan el valor a lo que es la palabra de Dios. Pero algo que nosotros sabemos es la veracidad de la palabra y creemos, ¿cierto?, en la asertividad de ella y por eso, como yo le enseñaba desde la red de niños, si lo dice la Biblia, es verdad. Entonces, si la Biblia hoy día dice qué es lo que va a pasar con la gente que muere, es porque eso es lo que va a pasar. Entonces, lo primero que aprendemos hoy es que no podemos sentirnos tristes por las personas que hayan muerto en el Señor, porque tenemos una esperanza y ellos también.
Y es que la tumba, como decía la versión en inglés, no es la última palabra. Esto nos lleva a pensar en los que sí mueren, ¿cierto?, sin el Señor en su corazón. Y debemos sentir esa carga para que ellos les conozcan. Hemos sabido de muchos testimonios de hermanos que en el lecho de muerte le han hablado del Señor y a sus familiares, ¿cierto? Y ellos han podido decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús. A mí me ha tocado, y ya no una vez, un par de veces, donde he tenido que ir, donde personas que están en su lecho de muerte, literalmente, con su último suspiro, y que puedan rendir su vida al Señor. Y yo recuerdo la primera vez que me pasó esto, fue como ir y llevarles el ticket de entrada. Es como, mira, aquí yo te vengo a dejar el ticket para la presencia de Dios, y a las pocas horas después la gente ha partido. Entonces, Dios nos quiere dar esa última oportunidad y quiere darle esa última oportunidad a estas personas a través de ti, a través de mí. Por eso no podemos parar de hablarle a nuestros seres amados de que Dios es el único que salva y Él es nuestra única esperanza en esta vida y después, ¿cierto?, de esta vida. Por eso, hermanos, si bien hoy día estamos hablando de lo que pasa en la muerte, no podemos dejar de preocuparnos por esa gente que aún no conoce al Señor. Porque si hoy día mueren, sea por COVID o sea por cualquier razón, no tienen a Cristo en su corazón, es otro el cuento. En cambio, hoy día tenemos la oportunidad de poder hablarles y que el fin de ellos, ¿cierto?, su última palabra no sea aún en la muerte. Amén. Entonces, verso 14 dice, nosotros creemos. Esa palabra creemos es la misma que usamos para definir la fe, es pistis, ¿cierto? Es confianza, es como dice en esta traducción, creemos que Jesucristo murió, tenemos la confianza de que Él murió y resucitó, dice, ¿cierto? Y que del mismo modo Dios va a resucitar, va a levantar a los que vivieron y murieron confiando en Él. Esto es, a los que estuvieron en el camino del Señor y durmieron, ¿cierto?, confiando, o sea, pistis en Él, teniendo fe en el Señor, confiando en Él, creyendo en Él. Entonces, aquí hay una promesa fundamental para todos nosotros los cristianos, hermanos, que si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cierto?, creemos que Él va a hacer lo mismo, que Dios va a hacer lo mismo con los que vivieron, estuvieron en el camino y murieron confiando en Él. Entonces, hermano, yo le pregunto a usted y a los que están aquí también conectados por primera vez, ¿tú crees que Jesús murió y al tercer día resucitó? Si tu respuesta es sí, bueno, esta palabra, esta esperanza también es para ti. Porque si tu respuesta es sí, hoy día la enseñanza para ti es que llegará el día en que cuando tú mueras, ¿cierto?, el Señor va a venir y te va a levantar, ¿cierto?, a quienes, a los que confiaron y a los que vivieron en el camino de Jesús. Amén. Si tu respuesta, por otro lado, no, te queremos invitar a que creas, a que confíes, a que sí, mira, nadie te ha podido dar una respuesta certera respecto a lo que pueda pasar después de la muerte. Pero hoy día, a través de la palabra, hoy día nosotros tenemos esta iluminación y podemos decirte con plena confianza, ¿sabes qué? Si tú crees en Jesús, aún en que Él te va a levantar, ¿cierto? Y los que murieron, los que están durmiendo, serán levantados también juntamente con Él. Amén. Dice la versión en inglés, desde que Jesús murió y se liberó de la tumba, Dios ciertamente revivirá a los que murieron en Jesús. Entonces, tal como decía, la enseñanza de hoy es parte de nuestra sana doctrina basada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Jesús, en que Él murió y que al tercer día Él resucitó. Eso nos hace tener una confianza y una fe diferente a la de quienes no conocen al Señor. Esto es más potente que seguir o identificarnos con una religión. Es más que ir a la iglesia, sino que estamos hablando de una de las más poderosas promesas que existen en la palabra de Dios. A quienes vivieron, dice, y murieron en Él, la historia no termina en el cementerio, hermanos. Esa no es la última palabra. Amén. Dice el verso 15, por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, y esa palabra enseñó viene del griego logos,
O sea, fue algo que Jesús dijo, que tiene su razonamiento. El logos se define como una sentencia, como una doctrina. Es el mensaje que debemos predicar. No debemos hablar otra cosa, debemos hablar del logos, ¿cierto? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada palabra que es el logo de Dios es la sentencia, es la doctrina que nosotros creemos. Y dice el verso 15, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es esa palabra que Jesús nos enseñó? Que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Entonces aquí también nos da otra luz, ¿cierto? Dice que, y esto lo enseñó el Señor Jesús, dice que los que vivamos aún cuando Él venga, nos vamos a reunir con Él, pero va a ser después de que primero se reúnan los que murieron antes que nosotros. Dice la versión de Message, y luego esto, podemos decirle con total confianza, tenemos la palabra del Maestro, que cuando Él venga nuevamente a buscarnos, aquellos de nosotros que todavía estemos vivos, nos iremos después de los que ya murieron. Esto es tan desconocido para nosotros, hermanos, por eso le doy el espacio a, a esto nuevo, ¿cierto? Esto es nuevo para nuestro espíritu. Como decía, porque no tenemos evidencia. Está basado explícitamente en lo que Jesús enseñó mientras estuvo aquí. Él volverá por nosotros. Dile al que está al lado, Él volverá por ti y por mí. El Señor va a volver por sus hijos. Por eso, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que si se acaba la pandemia o no. Nuestra esperanza no es si es que nuestra economía mejora o no. O si cuál sea tu necesidad. Nuestra mayor esperanza es que Jesús volverá por nosotros. Aleluya. Dice el verso 16, porque cuando Dios dé la orden, porque mire, si esto está tan claro, está tan organizado, dice la palabra que estamos esperando solamente que Dios dé la orden. Y esta orden será un llamado imperativo, un mandato. Y va a usar a un arcángel, ¿cierto? A un jefe de los ángeles. Y dice la palabra que, y a mí de verdad que se me paran los pelos, porque dice que vamos a oír una trompeta. Entonces, esta trompeta, cuando uno va al original, dice que va a ser un sonido como el oleaje. Entonces, como yo sabía lo que iba a predicar y veía el video que hizo el equipo Alabanza cuando mostraba esas olas, ¿cierto? Yo decía, wow, así va a ser el sonido, ¿cierto? Que anuncia que el Señor Jesús bajará del cielo, ¿cierto? Y vendrá por nosotros. Entonces, hermanos, debemos estar atentos en nuestro espíritu, porque en algún momento el Señor va a dar la orden. En algún momento el Señor va a decirle al arcángel, ¿cierto? Toca la trompeta. ¡Wow! Y eso anuncia que el Señor va a venir, va a descender, ¿cierto? Desde la morada de Dios, desde el cielo, y los primeros en resucitar, ¿sabe quién van a ser? Los que murieron antes, los que confiaron en el Señor. Yo ayer le decía a José Luis que, porque nosotros muchas veces oramos por el papá, le presentamos al Señor, Él lo recibió en su corazón, y cada vez que teníamos la oportunidad íbamos y estábamos con Él. Y esa es nuestra confianza, la confianza que tiene José Luis, la confianza que yo tengo de mis abuelitos, que son los que hasta aquí han partido, ¿cierto? Personas cercanas. Y de nuevo me acordé de mi abuelo, ¿cierto? Y yo creo que les conté alguna vez, si no fue por aquí, fue en la reunión, cuando un día en un sueño llegaron a mi casa mi abuelo y mi abuela. Y me dijeron, Ricardo, estamos bien. Entonces, para mí fue una tranquilidad, porque es un miedo, es ignorancia al principio de decir, wow, ¿qué va a pasar con las personas que mueren? Y saben, hoy día Dios nos quiere decir que tenemos una esperanza, que el mismo Dios, el Padre, el Creador del cielo y la tierra, va a dar la orden y le va a decir al arcángel, toca la trompeta. Y ahí va a venir Cristo mismo, va a venir, ¿cierto? Y los que murieron primero van a partir primero.
Entonces, no sé qué le provoca a usted estos versículos, pero escucharemos su trompeta y lo más interesante es que sabremos, ¿cierto?, qué significa ese sonido. Imagínense cuando escuchemos trompetas en el cielo, mucha gente va a decir, ¿qué es eso? Es como ayer estábamos acá en casa y se escuchó la sirena de los bomberos y mis hijas se asustaron. Y dijeron, ¿qué pasó? Y nosotros decíamos, no sabemos, porque sabemos que ese sonido significa hubo algo malo, hay una emergencia, hay algo que está pasando, ¿cierto? Entonces imagínense cuando suenen estas trompetas. Pero, como decía, la diferencia es que nosotros vamos a saber, y hoy día tú estás aprendiendo qué va a significar esa trompeta. Leía que en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 10, del verso 3 al 7, ahí después usted lo puede leer, se habla de 3 diferentes toques de trompeta. Uno de ellos dice que cuando se tocaban ambas trompetas, llamaba a la tienda de reunión a todos los representantes de la Asamblea de Israel. O sea, era un llamado de reunirse, era un llamado de reunión, ¿ya? El segundo toque de trompeta convocaba solo a los principales, ¿cierto? A los príncipes que eran cabeza de millares, ¿ya? A los importantes. Y había una tercera trompeta que era una serie, decía que era una serie de repetidos toques cortos que indicaban que teníamos que, o sea, tenían ellos que levantar el campamento. Entonces, quizás la que vamos a escuchar nosotros va a ser esta última, donde Dios nos va a decir, iglesia, es tiempo de levantar el campamento. Nos vamos. Gloria al Señor. Dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿cierto? Porque, ok, vamos a escuchar las trompetas, se van a levantar los que murieron, ¿y qué pasa con los que nos quedamos? Dice el verso 17, seremos arrebatados, seremos tomados. En el griego se traduce como escogidos, preferidos. Y la raíz, y aquí de verdad que a mí me sorprende cómo la palabra de Dios está tan bien unida, porque dice que la raíz de ser arrebatado, ¿sabe cómo se traduce en el griego? Es levar anclas. ¿Se acuerdan? Lo hablamos la semana pasada, que nuestras esposas eran nuestras velas, ¿cierto? Y hoy día el Señor nos dice que cuando Él venga por nosotros tenemos que levar anclas juntamente con ellos, ¿cierto? ¿Con quiénes? Con los que murieron antes. Dice, y vamos a ser recibidos por ellos en una nube, ¿cierto? En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con nuestro Señor. Entonces, hermanos, dice que el resto de nosotros que todavía estemos vivos en ese momento, alcanzaremos a los que murieron primero, a los que van a resucitar primero, para encontrarnos con ellos en las nubes. Ahí vamos a volver a vernos unos con otros, ¿cierto? Y dice la palabra como que vamos a estar caminando en el aire. Y luego habrá una gran reunión familiar con Jesús como anfitrión. Tremendo, hermano. Nos vamos a reunir con esos familiares que partieron primero. Y allí, ¿cierto? Todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús, con nuestra familia, ¿cierto? Que han partido primero, y nos quedaremos con ellos para siempre. Gloria al Señor. No sé si a usted le da alegría, le da esperanza, y con esta claridad nosotros podemos descansar, que sea un consuelo. Por eso el verso 18 termina diciendo así que, hermanos, anímense. Y aquí usa la palabra paracaleo, que es consuelo, y es exhórtense, enséñense unos a otros esto, rueguen unos por otros. Dice, con estas enseñanzas, con estos logos, con estas sentencias, con estas doctrinas. Hermano, no hay duda para los que somos hijos de Dios, qué es lo que va a pasar con la muerte. Entonces, se da cuenta que ya al tener este conocimiento, al aprender esto, al ejercitar nuestra mente, podemos saber que si el día de mañana el Señor nos llama a su presencia, nosotros sabemos lo que va a pasar con esas personas que, como nosotros siempre decimos en los velorios, y ahora con mayor luz, solo se nos adelantaron, se nos van a adelantar. Ellos van a llegar primero donde el Señor y después nos van a estar esperando nosotros. Así que tranquilicémonos unos a otros con estas palabras. Amén. Yo quiero que con esta enseñanza podamos consolar hoy día a quienes estén sufriendo alguna pérdida de algún familiar,
de algún ser querido, fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Al tener una esperanza firme y nos genera esa expectativa de que tendremos que levantar nuestro campamento en algún momento, hermano, que vamos a levar anclas porque el Señor pronto dará la orden. Más temprano que tarde, hermanos, Dios va a dar la orden y va a decir al arcángel que toque la trompeta. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, yo quiero que nosotros podamos orar ahora por esta palabra y podamos decirle gracias al Señor por esta claridad, por esta sentencia, por esta enseñanza que sin duda nos da esperanza y podemos descansar. Yo no sé si tú pensaste mientras te compartía esto en algún familiar cercano de la iglesia. Evidentemente yo pienso en Paulina, la mamá de Maritza, que fue una de nuestras primeras discípulas que vivimos esta pérdida tan cercana, ¿cierto? Y la vamos a volver a ver, hoy día hay esperanza, y así yo también quiero invitarte. Ahora, reitero, si hay alguna persona que está pasando alguna necesidad, si hay alguno que está enfermo, que está quizás en su lecho de muerte, tu trabajo, mi trabajo, hermanos, es que podamos hablarles de Jesús, para que puedan ser parte de esta promesa, para que puedan ser parte de esta bendición. Amén. Así que yo quiero que podamos orar y que la palabra de Dios pueda ser ese sello de cualquier ignorancia, cualquier duda, ¿cierto?, de qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Amén. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos tener esperanza. Señor, es tan claro hoy día lo que tú nos compartes. Señor, da tanta tranquilidad, tanto gozo, tanta alegría saber que voy a volver a ver a mis abuelos. Señor, poder ver a quienes han partido antes que nosotros. Hoy día José Luis, que perdió a su padre, Señor, va a ser solo por un momento. Solamente esperaremos que tú des la orden, Señor, para que nosotros levantemos el campamento, Señor, y podamos ser levantados por ti. Te damos gracias, Dios, porque en esta enseñanza hay una tremenda esperanza para nosotros, Señor, y queremos disfrutar de este gozo, Señor, de esta confianza, de esta fe que tú pones en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hoy día trae consuelo a los que han perdido algún familiar cercano. Trae paz, Señor, a sus corazones y que, Señor, podamos tener esa tranquilidad que solo tú, Espíritu Santo, sabes dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tan pertinente ahora decir, Señor, que es esa paz que el mundo no entiende. Es esa paz, Señor, que el mundo no encuentra en ninguna cosa. No hay nada, ni nadie que pueda consolar, Señor, lo que tu Espíritu Santo puedes hacer por nosotros. Y qué mejor que a través de esta enseñanza nosotros podemos disfrutar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.